Bueno, entonces no me funcionó la extensión para hacerlo ilimitado el tiempo, ¿verdad? Entonces van a aparecer varios videos subidos de esta tutoría, ¿verdad? Video 1 de tutoría 2 cuando lo grabe, video 2, entonces no sé, algo hice mal, no me dio el tiempo ilimitado como me hubiera gustado, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Tiene sus ventajas para que no se cansen también videos cortos, entonces van a tener varios de la misma tutoría, no como la vez pasada que fue un solo video. Ni modo, ¿verdad? Tengo que verificar para la próxima tutoría, a ver cómo, para que no haya ese problema. Bien, estamos acá, ¿verdad? Bien, quedó claro acá por qué en este caso, como dice, que se proyecta de que esta matriz original representa las ventas actuales de dos distribuidores en una tienda de 3 artículos. Entonces nos dice que se quiere proyectar que hay un aumento del 50% sobre las ventas de mayo, ¿verdad? Estas son las ventas de mayo. Entonces, si hay un aumento, no va a ser la mitad de los valores que hay acá, sino que va a ser 100% lo que se tiene actualmente más el 50% de aumento. Esto es igual 100, esto es igual 150. Esto, como es en porcentaje, se pasa a tasa, que es igual 1.5, y esa va a ser la matriz, 1.5 por la matriz A. Entonces nos va a dar la matriz de las ventas ya con un 50% de aumento, ¿verdad? Entonces deben tener cuidado en la redacción del ejercicio cuando se da este caso, ¿verdad? Bien, adición y sustracción de matrices. Bien. Dos matrices A y B del mismo tamaño pueden sumarse o restarse, sumando o restando sus elementos correspondientes. La suma de matrices es conmutativa, es decir, que no importa el orden en que se sumen, el resultado será el mismo. Por ejemplo, la suma de las dos matrices, la suma de dos matrices A más B va a ser igual a su IJ más B su IJ. Es decir, esto está en notación, pero indica que cada elemento que esté en una posición se va a sumar con el elemento que esté en la misma posición de la otra matriz. Ejemplo, tenemos estas dos matrices, ¿verdad? Que vamos a sumar. Es una matriz que tiene 9 elementos, las dos. Ahora, para que se puedan sumar deben tener el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, las dos tienen 9 elementos, es decir, las dos son de tamaño 3 por 3, 3 renglones y 3 columnas. Entonces, para sumar estas dos matrices, entonces se suman los elementos que tengan la misma posición, ¿verdad? Los elementos que tengan de cada matriz entre sí con el que está en la misma posición. Es decir, va a sumar 2 más 3, 0 más 1, que se indica acá, ¿verdad? Y se va a sumar menos 1 más 2. Estos son los elementos del primer renglón. De manera similar, los demás, ¿verdad? De los siguientes renglones. 3 que está en esta posición en el segundo renglón y la primera columna se va a sumar con el respectivo, ¿verdad? De la otra matriz. 3 más 2, está indicado acá. 4 más 0, indica acá. Y 5 más menos 3,
que está indicado acá, ¿verdad? De manera similar, los del último renglón, ¿verdad? 1 más 3 menos 2 más 2 y 3 más negativo 4, ¿verdad? Que están indicados acá, ¿verdad? Entonces, se procede a sumar entre sí, ¿verdad? Entonces, 2 más 3 da 5, 0 más 1 da 1, menos 1 más 2 da 1 positivo. Estos serían los nuevos elementos del primer renglón. 3 más 2 para el segundo renglón, ¿verdad? Sería 5, 4 más 0 sería 4, 5 más negativo 3 sería 2. Serían los nuevos elementos del segundo renglón. 1 más 3 sería 4, menos 2 más 2 sería 0 y 3 más negativo 4 sería negativo 1. Y este sería mi respuesta final, ¿verdad? Entonces, para sumar dos matrices entre sí, primero deben ser del mismo tamaño y se suman sus elementos correspondientes, es decir, el que esté en una posición debe sumar con el que esté en la misma posición de la otra matriz. No sé si está entendido esto o hay duda. Y si ahí fuera, o sea, fuera una matriz de 3 por 3 y una matriz de 2 por 3, se podría sumar. No, ahí no. Ok. Ahí no se podría hacer. Tienen que ser para sumar y restar, tienen que tener el mismo tamaño, si no, no se puede realizar, ¿verdad? Y en ese caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿No se puede realizar o...? Sí, no, no se puede. Si no son del mismo tamaño, no se puede. Ahí quedaría. Bien, ahora vamos con la resta. La resta de A menos B sería, en notación, sería la resta de A sub I J, los elementos, en cualquier posición de la matriz A, menos B sub I J, los elementos de la misma posición de la matriz B, ¿verdad? Ahora, la resta de matrices no es conmutativa. A diferencia de la suma, sí es conmutativa. No importa el orden que se pongan las matrices, en una suma sí va a dar el mismo resultado. Pero en una resta, la posición, si se cambia ya los resultados no van a ser igual. Por eso se dice que la resta no es conmutativa. A diferencia de la matriz que sí es conmutativa, ¿verdad? Que la suma de las matrices sí es conmutativa, pero la resta no. De matrices que sean del mismo tamaño, ¿verdad? Ejemplo, tenemos aquí la resta de esta matriz menos esta matriz, pero que no intervengan ruidos externos de vecinos, ya no se puede hacer. Si hay mucho ruido me dicen, ¿verdad? Bien, tenemos esta matriz menos esta otra matriz. Entonces, de igual manera que en la suma, aquí se van a restar, ¿verdad? La primera menos la segunda. Es decir, cada elemento que esté en una posición de la primera matriz, se le va a restar el elemento que esté en la misma posición de la segunda matriz. Nada más que aquí, o sea, sería aquí donde estoy indicando con estas curvas, ¿verdad? Líneas curvas, estos elementos se van a restar entre sí, solo que aquí no está indicado, ¿verdad? La operación, sino que se hace de un solo. Entonces aquí sería 2 menos 4, sería menos 2. Ustedes lo pueden confirmar. 0 menos 1, 0 menos 1 sería negativo 1, ¿verdad? Y menos 1, menos 2, aquí resalto, ¿verdad? Menos 1, menos 2, porque hay que tener cuidado porque el segundo elemento que resta es menos 2, ¿verdad? Menos 2, esto se va a convertir, ¿verdad? Porque hay dos signos seguidos en un signo más. Esto equivale a decir menos 1 más 2, ¿verdad? Y menos 1 más 2 va a ser 1 positivo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Entonces, estos serían los nuevos elementos de la matriz resultante de la resta de estas dos matrices, ¿verdad? Los elementos del primer renglón.
Ahora, la resta de los elementos del segundo renglón son los correspondientes, es decir, sería los que están en la misma posición. 3 menos 2 da 1. 4 menos 6 da menos 2. Y 5 menos 1 da 4. Entonces aquí solo resalto que 4 menos 6, como 4 es menor que el segundo que resta, entonces por eso va a dar un resultado negativo al restar. Bueno, ¿se entiende esto o hay duda? O sea que la resta, lo que hay que tener cuidado con los signos y que el elemento que esté en una posición se resta, se le va a restar el elemento que esté en la misma posición de la otra matriz, ¿verdad? ¿Está claro? Todo claro. Todo claro. Bueno, continúo, ¿verdad? Tema 2. Entonces, multiplicación de matrices. Para multiplicar dos matrices hay que hacernos la pregunta, ¿cuándo se pueden multiplicar dos matrices? Vimos en los ejemplos anteriores que suma y resta deben ser del mismo tamaño, ¿verdad? Del mismo tamaño y que se suman o se restan los elementos que tengan la misma posición. Pero para dos matrices no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta, ¿cuándo se puede multiplicar dos matrices? Esto cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, para que dos matrices se puedan multiplicar, debe cumplir esta condición. Primero hay que escribir cuál es el tamaño. Digamos, esta es una matriz de 3 por 2 porque tiene 3 renglones y 2 columnas. Y la segunda matriz que multiplica es de tamaño 2 por 3 porque tiene 2 renglones y 3 columnas. Como el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones de la siguiente matriz, sí se pueden multiplicar. Esa es la condición que el número de columnas de la primera, según el tamaño, sea igual al número de renglones de la segunda. Entonces ahí sí se pueden multiplicar. ¿Y cuál va a ser el tamaño? ¿Qué tamaño va a tener la matriz resultante? Va a ser de los valores del tamaño que no son iguales, es decir, vas a tener un tamaño de 3 renglones por 3 columnas, o sea, va a ser una matriz de 3 por 3. Y aquí se indican los elementos C11, C12, C13. Entonces, en multiplicación, este elemento C11 de la matriz resultante sale de multiplicar el primer renglón por la primera columna. De ahí el elemento C11, ¿verdad? Posición C11. El elemento C12 va a salir de multiplicar el primer renglón por la segunda columna. De ahí la notación C12. Y el elemento C13 sale de multiplicar el primer renglón por la tercera columna, ¿verdad? Y de manera similar los otros, ¿verdad? C21 se refiere al producto. Esta segunda fila sale del producto del segundo renglón por cada una de las columnas, ¿verdad? Y los del último renglón salen de multiplicar el tercer renglón de la primera matriz por cada una de las columnas. Pero este solo es para que se visualice. Ya vamos a ir con ejercicios, ¿verdad? Ejemplos de ejercicios. Ejemplo 1. Nos piden multiplicar A por B. Este ejemplo es de los casos más sencillos, ¿verdad? Porque es cuando se multiplica una matriz renglón por una matriz columna. Ese es el caso más sencillo. Bien, esta matriz es de tamaño 1, 2. ¿Por qué? Porque tiene un renglón y 2 columnas, ¿verdad? Y esta es de tamaño 2 por 1, la matriz B, porque tiene 2 renglones y una columna. Como el número de columnas de A es igual
es decir, el número de columnas de A es igual al número de filas de B, ambas matrices se pueden multiplicar porque coinciden. Aquí yo pongo en rojo, ¿verdad? Para identificar el requisito que debe ser igual el número de columnas de la primera matriz con el número de renglones de la segunda matriz. Ambas matrices se pueden multiplicar sus correspondientes elementos en orden de izquierda a derecha para elementos de renglón A y de arriba hacia abajo para elementos de la columna B. La matriz resultante va a ser de tamaño 1 por 1. ¿Por qué? Porque el tamaño lo va a dar los números que están de primero y último, ¿verdad? Ese va a ser el tamaño de la matriz resultante. O sea que los valores medios deben como que desaparecen, ¿verdad? Y solo permanecen en la matriz resultante los valores que no se observan que son iguales, ¿verdad? Al inicio. Entonces, el producto de A por B va a ser el producto de este renglón por la columna, ¿verdad? Que es la única. Entonces, ¿cómo se multiplica? Sería el primer valor del renglón por el primer elemento del renglón por el primer elemento de la columna, está indicado acá, ¿verdad? Más el segundo elemento de la matriz renglón por el segundo elemento de la matriz columna, está indicado acá, y eso se suman, ¿verdad? Entonces esto sería igual, menos 6, 2 por menos 3 es menos 6, más 10, esto es igual a 4. Entonces, la matriz renglón va a ser, la matriz resultante de ese producto va a ser el número 4. O sea que también se podría representar así, ¿verdad? 4 entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis, José, o como es ¿por qué? Nos va a quedar de 1 por 1, es decir, un solo número nos va a quedar, ¿verdad? Entonces, este sería el resultado. Preguntas, bueno, este ejemplo, y este es el más sencillo. No sé si está claro, este es el producto de una matriz renglón por una matriz columna. No sé si me gustaría saber si está claro o algo no se entiende o que mejore, porque esta es la base. Yo sí tengo claro. Pero si alguien está con duda, ¿está claro? Muy bien, que este es el ejemplo más sencillo de producto de matrices, la matriz renglón por la matriz columna. Ahora, si estos se hubieran multiplicado al revés, el ejercicio diga, multiplíquelo al revés, no se hubiera, vamos a ver, por un, no se hubieran podido multiplicar, ¿verdad? No hubieran cumplido el requisito si se hubieran multiplicado al revés, primero la columna por la matriz renglón. Bien, ejemplo 2. Ahora vamos ya a un ejercicio ya un poquito más grande. Multiplique las matrices A y B. Entonces A es esta matriz conformada por estos elementos, que la matriz A tiene tamaño 2 por 3, ¿verdad? Y la matriz B tiene tamaño de 3 por 2, 3 renglones por 2 columnas, ¿verdad? Bien, entonces se pueden multiplicar porque coincide el número de columnas de A con el número de renglones de B. Este es de 2 por 3 y este es de 3 por 2. Entonces coincide el número de columnas de A con el número de renglones de B. Entonces se puede multiplicar. Este sería el primer paso que hay que hacer cuando hay multiplicación de matrices. Ahora, si en un ejercicio no coincide el número de columnas de la primera matriz con el número de renglones de la segunda, si no coincidiera, entonces ejercicio solo se escriben, no aplica, ¿verdad? No se puede hacer. Pero la mayoría en la guía, creo que uno es el que puedo poner, que no aplica, los demás y se van
Y ustedes tienen que hacer el paso, ¿verdad? De ver si es igual el número de columnas con el número de renglones. Entonces aquí sí se puede multiplicar porque coincide el número de columnas de A con el número de renglones de B. Entonces la matriz resultante será de tamaño 2 por 2. O sea que los valores que no se mira entonces los valores en negritas que quedan fuera, ¿verdad? Para ver si se puede multiplicar, ese va a dar el tamaño de la matriz resultante. Es decir, la matriz resultante va a ser de 2 por 2. Bien, entonces se procede a multiplicar cada elemento de renglones de A por cada elemento de las columnas de B. Entonces aquí se indica en distintos colores, indiqué, ¿verdad? Aquí sería la primera, estos valores en rojo indica el producto del primer renglón por la primer columna. Primer renglón por la primer columna está indicado acá. Entonces, van a sumar los productos, ¿verdad? De cada elemento de ese renglón por la columna, es decir, 3 por 10, que es el primer elemento del primer renglón, por 10 de la primera columna, más 2 por 8, más 4 por 6, ¿verdad? Más 4 por 6. Es decir, este sería el elemento 1, 1, ¿verdad? De la matriz resultante, A sub 1, 1, C sub 1, 1, ¿verdad? Que aquí nos dice que el producto del renglón 1 de A por la columna 1 de B dará el elemento C1, 1, es decir, la posición que está en el primer renglón y la primera columna. Es lo que está en rojo. Ahora, el producto del renglón 1 de A por la columna de 2B dará el elemento C1, 2. ¿Por qué? Porque multiplica el primer renglón por la segunda columna, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en azul? Observen, o sea, primer elemento del renglón 1 por el primer elemento del renglón 12, es decir, 3 por 12 más el siguiente elemento del renglón 1, que es 2, por el segundo elemento de la columna, que es 7, más el siguiente elemento de ese renglón, del primer renglón, que es 4, por el último elemento de la columna, que es 5, ¿verdad? Entonces aquí se muestra el producto, ¿verdad? ¿De dónde sale ese 2, Eli? ¿Cuál 2 de dónde me está hablando? 12, ese 3 por 12. Se está multiplicando el primer renglón por la segunda columna. La segunda columna es esta. Entonces, ¿cuál es el primer elemento del renglón? 3. Y se multiplica. Y 12 es el primer elemento. Ah, sí. 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 Entonces Gracias. después 2 por 7. O sea que esto es lo que vuelve tedioso los problemas, entonces que hay que tener cuidado al hacerlo, ¿verdad? Puede volver tedioso, por eso yo les pido que lo hagan con tiempo, porque si lo hacen un día antes, entonces puede que le salga, porque se necesita tiempo para verificar. Más 2 por 7, ¿verdad? Más 4 por 5. Ahora acá, digamos que estos son los elementos del que salen en el primer renglón en la matriz de resultado, ¿verdad? Ahora los elementos que resultan en el segundo renglón de la matriz resultante salen del producto. El primero este elemento va a salir, es el producto del renglón 2, es decir, este renglón por la columna 1, ¿verdad? Por esta columna. Entonces aquí está indicado en verde, sería 2 por 10 más 5 por 8 más 1 por 6. Es lo que está en verde acá, ¿verdad? Que este es el elemento 2,1 porque sale del producto del renglón 2 de A por la columna 1 de B. Entonces es la posición 2,1 que está en el segundo renglón, primer columna. ¿Qué es esto lo que está en verde? Y lo que está en negro es el último elemento
que lo indica acá, que el producto del renglón 2 de A por la columna 2 de B dará el elemento C22. Es decir, este segundo renglón por la segunda columna es el producto de cada elemento, ¿verdad? De ese renglón por cada elemento de la columna que multiplica. Sería 2 por 12. Primer elemento de acá por el primer elemento de acá, más 5 por 7, que es el segundo elemento de acá, más el segundo elemento de esta columna, más 1 por 5. Y esto va a dar 64. Entonces, aquí se indica dónde sale cada elemento, ¿verdad? O sea, que el elemento en una posición de la matriz resultado sale del producto de un renglón por una columna de tal valor, ¿verdad? Y esa es la posición que adquiere. Entonces ahí esto deben tener esos cuidados, ¿verdad? Que entonces ahí esos detallitos, porque es lo que deben tener cuidado al hacer estas operaciones, ¿verdad? Y los signos, porque en algunos salen números negativos, ¿verdad? Entonces tener cuidado al operar. Entonces no sé si se entiende o si hay dudas. Está claro. Sí, bien. Entonces, claro, después cuando ustedes estén estudiando, ya haciendo ejercicios con la práctica, entonces ya van a ir viendo y cualquier duda, ya saben, me pueden escribir, ¿verdad? Cualquier consulta. Bueno, en general, dice, si C, la matriz C es igual a por B, entonces el elemento C y J de la matriz C se obtiene multiplicando el iésimo renglón de A por la J-ésima columna de B. ¿Qué es lo que se hizo acá, verdad? Entonces aquí ya lo pone en teoría. Ejemplo 2. Dice, sean la matriz A y la matriz B. Entonces, como A es de tamaño 2 por 2 y B es de tamaño 2 por 3, es decir, que este es de tamaño 2 por 2 y este 2 por 3, se puede multiplicar porque el número de columnas de A es igual, perdón, al número de renglones de B. Se puede multiplicar A por B. Porque son iguales el número de columnas de este con el número de renglones de la segunda matriz. Entonces la matriz resultante será de tamaño 2 por 3. El tamaño lo da los valores que están en color negro acá, ¿verdad? Entonces A por B sale del producto de, entonces para multiplicar empezamos primer renglón por columnas, por cada una de las columnas. Entonces estos valores del que salen en el primer renglón, en el resultado salen, el primer valor que está en rojo es el producto de renglón 1 de A por la columna 1 de B. Dará el elemento en la posición C11 del primer renglón, primer columna. Entonces sale 2 por 3 más 3 por 2, ¿verdad? Es lo que está en rojo. 2 por 3 más 3 por 2 va a dar 12. El producto de renglón 1 de A por columna 2 de B dará el elemento C12. Es lo que está en negro, ¿verdad? Primer renglón por la segunda columna. Entonces va a ser 2 por 1 más 3 por menos 3, ¿verdad? Esto sería 2 menos 9 menos 7. Da este valor, ¿verdad? Que el elemento C12 que está en la posición de primer renglón, segunda columna. El producto, lo que está en verde, es el producto renglón 1 de A por columna 3 de B, dará el elemento C13. El elemento C13, es decir, este producto, este renglón por esta columna, va a ser 2 por 0 más 3 por 4, ¿verdad? Este elemento de acá por este más este elemento por el de acá, que el segundo del otro, ¿verdad? Que
2 por 0 más 3 por 4 da 12, ¿verdad? Entonces, estos productos de estos tres que indico acá son los valores que corresponden a al primer renglón de la matriz resultado. De manera similar, estos que se indican acá son los que van a dar los últimos elementos, ¿verdad? Los elementos del segundo renglón del segundo resultado, que dice que el producto del renglón 2 de A, el renglón 2 de A, por la columna 1 de B dará el elemento C21. Es decir, que aquí se indica sería 4 por 3 más 1 por 2, que está en color morado, ¿verdad? 4 por 3 más 1 por 2. Esto da 14. 4 por 3, 12 más 2 da 14, que esté morado. El producto del renglón 2 de A por la columna 2 de B dará el elemento C22. Es lo que pongo en café acá, ¿verdad? En café o como rojizo. Sería 4 por 1 más 1 por menos 3. Esto da 1, ¿verdad? 4 menos 3 da 1. Y lo que está en azul, ¿verdad? Se indica acá que el producto del renglón 2 de A por columna 3 de B dará el elemento C23. C23, ¿verdad? Lo que está en azul sería 4 por 0, que como es por esta columna, ¿verdad? 4 por 0 más 1 por 4. Esto da 4. O sea que corresponde al tamaño que debe tener, ¿verdad? Como es un tamaño de 2 por 3 en este caso. Bien. No sé, ¿está claro acá? ¿O alguna duda en algún procedimiento que creen que no se vio, no se entendió? Entonces miren qué detalles que hay que hacer. Claro, en un ejercicio no van a andar diciendo esto, ¿verdad? No, esto para cuestión de didáctica que lo escribo acá, pero para que sepan a qué conduce, ¿verdad? O sea, como producto de una renglón de la primera columna va a dar resultado un elemento en la posición que lo va a dar el número de renglón y el número de columna que están multiplicando, ¿verdad? Bien. Ahora, la multiplicación de matrices no es conmutativa, aun cuando los dos productos A y B, AB, A por B y BA, ¿verdad? Estén definidos para matrices A y B, dadas por lo regular no son iguales, es decir, que el producto no es conmutativo, aunque se puedan hacer, no es conmutativo. Entonces aquí da el ejemplo 3, ¿verdad? Un producto de dos matrices de 3 por 3. Nos dicen calcule AB y BA, ¿verdad? AB y BA. Entonces aquí ya no... Entonces aquí están indicados los productos, ¿verdad? Para sacar los elementos de la matriz resultante, ¿verdad? De la matriz resultante. Entonces, estos elementos salen del producto, del primer renglón por cada una de las columnas, ¿verdad? Entonces aquí se indican 1 por menos 2, más 2 por 1, B más 2 por 3, 1 por menos 2, más 2 por 3, más 3 por 1. Este grupo de operaciones corresponde al producto del primer renglón por la segunda columna. Sería 1 por 1, más 2 por 2, más 3 por 3. O sea, el elemento correspondiente, según el orden en el que esté, en el primer elemento de un renglón, por el primer elemento del renglón más el segundo elemento del renglón más el segundo de la columna que multiplicas, así, ¿verdad? 1 por 2, ya sería este grupo, este renglón. Por la tercera columna, 1 por 2, más 2 por 1,
más 3 por 2. Y así los siguientes, ¿verdad? Que están especificados acá, ¿verdad? 4 por 3. Perdón, el segundo renglón por la segunda columna sería 4 por menos 2, más 5 por 3, más 6 por 1. Está indicado acá, ¿verdad? Segundo ahora el segundo renglón por la segunda columna sería 4 por 1, más 5 por 2, más 6 por 3. 4. Ahora, el segundo renglón por tercer columna está indicado acá, ¿verdad? Un poquito largo este ejercicio, solo lo estoy indicando, pero ahí están expresados, ¿verdad? 4 por 2, más 5 por 1, más 6 por 2. Ahí hay que tener cuidado porque cuando si las matrices son grandes, puede que ustedes no escriban el valor que corresponde porque están viendo varios números, se equivoquen, ahí son los errores, ¿verdad? Y del tercer renglón, por cada una de las columnas están indicados acá, ¿verdad? Sería primer renglón por primer columna, 2 por menos 2, más 1 por 3, más 4 por 1. El tercer renglón por la segunda columna sería 2 por 1, más 1 por 2, más 4 por 3. Están indicados acá. Y el tercer renglón por la tercera columna sería 2 por 2, más 1 por 1, más 4 por 2. Ahora, después de hacer esta suma, ¿verdad? De cada grupo de operaciones, de sumas de estos productos, entonces nos da el resultado final, ¿verdad? Entonces ahí queda para que ustedes confirmen, ¿verdad? O sea, que la suma de estos valores de este grupo da 7, la suma de estos valores da 14, la suma de estos valores da 10. De manera similar, en el segundo renglón, la suma del primer grupo da 13, la suma del segundo grupo da 32, la suma de este último grupo da 25. Y la suma de cada grupo del último renglón da estos valores 3, 16 y 13. Nos quedamos por acá y porque ya nos está sacando, vuelvan, cuando nos corte la señal, vuelvan a entrar en el mismo icono, perdón, el mismo enlace. Para que no nos atrasemos, ¿verdad? Entonces, ahí lo voy a poner en el chat, ¿verdad?